Bueno, en este segmento de Panorama vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía. En las últimas horas se ha hablado de el veto a las jubilaciones, la eliminación de 120.000 pensiones, se ha hablado del impuesto país, se ha hablado de la eliminación de cargos para la transferencia de automotores, se ha hablado del precio de determinados productos. Hasta se ha anunciado, por ejemplo, los vuelos nocturnos a precios promocionales de aerolíneas argentinas dando un 50% menos. ¿Qué está pasando en la economía? Porque la otra realidad es la que uno ve en la góndola del supermercado, también cuando tiene que llenar el carrito o el changuito. Está con nosotros Juan Pablo Serra, economista, para hablar de cómo impacta la economía en los precios, en la billetera de los argentinos por estas horas. Juan Pablo, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, ¿por dónde crees que comencemos? ¿La macro o la micro? Por la macro. Dale, ¿qué ves ahí? Bueno, mira, vemos que estamos transitando un proceso, ¿sí? Este es un proceso de estabilización de la macro en todas sus variables. ¿Qué es lo que pasa? El punto de partida realmente era muy lejano en la estabilización. Estábamos en un modelo económico adicto al déficit fiscal, lo cual generaba una importantísima emisión monetaria para poder financiarlo, lo cual generaba una inflación que estaba en niveles, digamos, cercanos a la hiper. Este modelo tenía la característica de que había que ir acelerándolo para que siga funcionando. Es decir, cada vez había que emitir más para cubrir mayor déficit, lo cual generaba una mayor inflación. Bueno, y eso se cortó, digamos, con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno que impuso un plan de estabilización monetaria, fiscal, ¿sí? Pero el punto cuál es, estamos en un proceso y este momento actual debe analizarse dentro de este proceso que se está viviendo de normalización de la economía, es decir, de tender a una economía en la cual el déficit sea nulo o sea muy bajo, que la emisión sea nula o sea muy baja y que el incremento, digamos, inflacionario también sea lo más bajo posible. Es un modelo más similar al que tienen todos los países. Bueno, estas cosas no se dan de un día para otro, por eso te decía que estamos transitando este proceso que llevamos ya 8 meses, ¿sí? Bueno, y creo que tiene para más, digamos, que va a ser un poco más largo. Jubilaciones. Hay que hacer una mirada respecto al veto, ¿no? ¿Económica o política sobre esta decisión de la gestión Milei? Bien, hay que hacer las dos miradas. Hay que hacer las dos miradas, pero bueno, la económica es la más importante, digamos, porque financiar las jubilaciones es costosísimo, es decir, financiar las jubilaciones de manera genuina es costosísimo, entonces por eso viene el veto como diciendo no podemos comprometer recursos que no tenemos a pagar jubilaciones, ¿sí? Esto es una cuestión, te diría que ni siquiera es económica, que es más bien contable. ¿Sí? Después, desde lo político y desde lo social tenemos otros efectos cuyas variables, digamos, se nos escapan a los economistas porque, bueno, se utilizan para que cada uno pueda llevar un poquito de agua para su molino, a veces con y a veces con menos razón. Entonces ya entramos en una cuestión que ya es mucho más opinable, pero lo que es concreto es que el financiamiento del sistema previsional es costosísimo y nos podemos ir un poquito más atrás a ver con quiénes estamos siendo justos y con quiénes estamos siendo injustos en esto de no tener las jubilaciones que todos desearíamos, ¿sí? Pero tenemos las jubilaciones acordes a la realidad económica que estamos viviendo. ¿Y el impuesto país? ¿Vos crees que va a tener algún tipo de incidencia
más notoria para los argentinos y eventualmente en dónde comenzaría esa incidencia en la economía, en la billetera, en el bolsillo de los argentinos? Bien, mira, el impuesto país en principio es una buena noticia, es una baja de un impuesto que termina afectando a la totalidad de la población, es decir, para producir en Argentina cualquier cosa se necesitan materias primas o insumos importados o maquinarias importadas. Por lo tanto, que el costo de importar sea más bajo es una buena noticia, es decir, tenemos una estructura de costos un poquito mejor. ¿Cuánto de esa baja de costos se va a trasladar efectivamente a los precios? No lo sabemos porque no sabemos cómo es la realidad de las empresas. Habrá empresas que necesitan recomponer márgenes, habrá empresas que estarán, digamos, mejor posicionadas. Por lo pronto, entiendo que creo que era la automotriz Ford que venía con una baja de precios, digamos, durante este mes como consecuencia de la baja en el impuesto país. Yo creo que estos fenómenos se van a dar, lo que no sé es qué tan amplios van a ser, pero el hecho de tener un dólar importación y un dólar exportación más o menos cercano o que empiecen a acercarse es una buena noticia y es un paso más en este camino a una economía normalizada. Uh-huh. Ahora, cuando se habla de cuidar tanto la cuenta fiscal, digamos, para que la balanza entre el debe y el haber del Estado Nacional se equilibre en cero y mantener ese déficit cero a lo que dé, digamos, inclusive con medidas impopulares, como pueden ser esto, lo del veto a las jubilaciones, por ejemplo. Pero al mismo tiempo observás que los estados subnacionales, provincias o municipios, lo que hacen es recorrer el camino inverso, es decir, incrementar la carga fiscal, la carga tributaria. ¿Qué advertís allí? ¿Están buscando compensar ingresos que no van a tener o que no tienen? ¿O están buscando confrontar dos modelos de gestión distintos y de percepción de la economía distintos, Juan Pablo? Mira, lo que están haciendo creo que es un poco de las dos cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo el Estado Nacional que los estados provinciales. Es decir, si el Estado Nacional no tiene déficit, no es necesario emitir más dinero. Por lo tanto, el valor del dinero se mantiene y la cantidad de dinero se mantiene. Ahora, si esa cantidad de dinero que circula en la economía no es suficiente para las provincias empiezan a hacer este tipo de transferencias que son, digamos, sacar dinero de la gente para sacar dinero del sector privado y llevarlo al sector estatal. Yo no sé qué tan contenta va a estar la gente viendo que los estados provinciales, en vez de ser más eficientes en su gasto, están buscando recaudar más por alguna otra medida. Entonces, eso se verá en las elecciones o se verá en el humor social de los próximos meses. En principio, a mí me parece que la sociedad está demandando un ajuste importantísimo del sector público. Me parece que todas las medidas que el gobierno nacional toma que tienen que ver con ajustes en el sector público son bienvenidas. Y me parece que las provincias no están yendo por ese camino. Pero bueno, esto hay que esperar. Pero como te decía, son cosas diferentes, ¿sí? Una provincia con déficit no puede emitir moneda para financiarlo, por lo tanto no se va a generar inflación. En cambio, una nación, un sector público nacional con déficit que imprime moneda, genera inflación, ¿sí? Esa diferencia la tenemos que hacer notar. Uh-huh. Para vos el modelo de La Rioja con default, con emisión de cuasimoneda,
aparece como el único ejemplo así en el escenario, en el contexto nacional, ¿no? Como el único caso de esas características, ¿no? Con posibilidades de reiteración en algún otro distrito. ¿Qué ves allí, Juan? Mira, esto que planteas es una cuestión que te diría que es netamente política, pero a mí me parece que hay muchas provincias que tienen interesantes posibilidades de eficientizar el gasto público. Parece que es bastante factible. Creo que hay herramientas al alcance de las provincias con las cuales pueden o bien bajar la carga tributaria o no aumentarla, ¿sí? Hay mucha, digamos, creo que hay mucho todavía para implementar. Hay provincias como, creo que es Chaco, que está implementando ya bajas de impuestos a las transferencias de vehículos, y me parece que va por ese lado, que muchas provincias por ahí van a darse cuenta de que la torta ya no es ilimitada y que aparecen oportunidades que puedan tener que ver con bajas de impuestos o generar beneficios para recibir inversiones. Creo que hay un largo camino que las provincias todavía no han explorado en su totalidad. Pero bueno, como te decía, fundamental creo que es que tener estados provinciales más eficientes en el gasto. Se ven algunos gestos, por lo menos a nivel regional, se ven algunos gestos que empiezan a ir por ese sentido, digamos, en contra del despilfarro de los recursos públicos, y creo que son bienvenidos por la sociedad. ¿Vos creés que el tema económico, la cuestión económica, es un tema del cual vamos a hablar siempre, más allá de los altibajos que ha tenido la Argentina, más bajos que altos, pero que vamos a hablar siempre, o en algún momento estas cosas se van a empezar a estandarizar, y habrá otra centralidad en los temas de discusión? Mira, no, siempre vamos a hablar de economía, siempre nos vamos a quejar de la economía como buenos ciudadanos, porque es lo que pasa en cualquier país del mundo. Digamos, si vos le preguntás a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo qué le parece la gestión de su país, seguro que está más en contra que a favor y se queja de un montón de cosas, ¿sí? O sea que el tema va a estar siempre, siempre en la discusión pública. Ahora, lo que tenemos que ver es, bueno, vamos a hablar de variables objetivas, porque yo entiendo que probablemente una persona que vive en un país con un 3 o 4% de inflación anual igual se queje, porque dice, che, yo estoy perdiendo un 3 o 4% de mi patrimonio todos los años, y tiene sentido que se queje, ¿sí? Pero otra cosa es tener un 250%, ¿sí? Son cosas diferentes. Juan, te agradezco mucho la gentileza, ha sido muy, muy amable, como siempre, por estos minutos que nos ofreces, como para entender un poquitito más lo que está pasando en nuestro escenario económico a nivel regional y nacional, por cierto. Que termines bien el día. Muchas gracias. Vamos a continuar en esta edición de Panorama con una temática que nos importa y mucho, porque vos fíjate que hay situaciones en donde ciertos casos se los asocia, digamos, a esto que vamos a hablar ahora, que es la trata de personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso Loban, este nene desaparecido en la zona de la Mesopotamia, o Luciana, esta joven neuquina que no aparece, aunque está vinculada no necesariamente al tema de la trata, pero sí probablemente a los consumos problemáticos, y los consumos problemáticos sí están asociados también a aspectos vinculados a la trata como un problema de estos días o de este tiempo. Y vamos a hablar con Carolina Rambó.
Carolina ha sido legisladora provincial, hoy es referente regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas aquí en la región. Gracias, Carolina, por darnos estos minutos de tiempo. Contanos cuál es la acción del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata del cual sos referente aquí en la región, a la luz de lo que estuvo surgiendo en las últimas semanas, ¿no? Con algunas observaciones de algunos sectores de la oposición. Sí, Agustín, te agradezco en primer término el llamado y poder aclarar algunas situaciones y bueno, ayudar también a difundir y visibilizar esta cuestión, esta temática que es cada día más grave y de mayor alcance. En principio, quiero desmentir categóricamente que el comité haya sido desmantelado bajo la gestión de Javier Milei. Todo lo contrario, el comité está funcionando bajo el Ministerio de Seguridad, en la órbita de Patricia Bullrich, con la dirección ejecutiva de Verónica Tolo, que es una periodista y docente universitaria especializada en trata y explotación de personas. Y lo que sí se ha hecho, por supuesto, como en todo cambio de gestión, ha sido una reestructuración. El comité está funcionando con una dirección operativa en Buenos Aires, por supuesto, haciendo ahí, como dije, en el Ministerio de Seguridad, y luego con 10 delegaciones regionales, entre las cuales está la zona de Patagonia Norte, que es una zona que me ocupa a mí y que comprende lo que es Neuquén, Río Negro y La Pampa. Por supuesto que en Neuquén y toda la zona patagónica, así como bueno el resto de las también provincias del norte que tienen tenemos una inmensa, extensa frontera, son zonas en donde el comité ha puesto especial atención, máxima en nuestra región por la actividad preponderante, por el gran movimiento de personas que hay, la explosión demográfica que hemos tenido. Bueno, no hace falta que detalle todas estas cuestiones, pero bueno, tengamos presente que Neuquén y toda su área de influencia es un lugar donde bueno se pueden dar muchas situaciones de este tipo. Para clarificar un poco lo que es el delito de trata de personas y cómo ha mutado en el último tiempo, las organizaciones criminales han ido adecuando sus estructuras, sus modus operandi a nuevas modalidades, fundamentalmente a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Con el fin de explotar personas. No hablamos acá solamente de explotación de tipo sexual, sino también laboral, de matrimonios, uniones de hecho forzadas, del tráfico de órganos, fluidos y tejidos humanos, de la producción y comercio de imágenes de abuso sexual infantil, mal llamado pornografía infantil. Y la función del comité en el orden nacional es básicamente articular entre las acciones de nación, donde intervienen 3 ministerios, en lo que es prevención, asistencia a las víctimas, persecución a quienes delinquen y fortalecer y articular las instituciones que intervienen en esto. Te decía, hay 3 ministerios que intervienen, que son el Ministerio de Seguridad, que por supuesto coordina la acción de todas las fuerzas federales, que en general actúan como auxiliares de la justicia en los que son los allanamientos y las intervenciones que se dan. El Ministerio de Justicia específicamente, que es quien aplica el Plan Nacional de Rescate y que da la primera atención a las víctimas que son rescatadas en los operativos. Y luego tenés otra etapa que es fundamental y que es la asistencia integral posterior y la continuidad a las víctimas que se han logrado rescatar, ¿sí? Y ahí interviene ahora el Ministerio de Capital Humano. Como con tantas otras cuestiones, el Capital Humano ahora está haciendo una revisión de todos los planes de asistencia. En este momento hay aproximadamente 800 personas asistidas. Hay un programa específicamente para víctimas de trata que funciona como una especie de subsidio también de capacitación para la inserción laboral, que es el programa Restituir, que fue establecido por la gestión anterior, pero nunca fue efectivamente implementado, ¿sí?
se está tratando de depurar el sistema de atención a las víctimas porque estaban teniendo cobertura con otros programas que no eran específicamente los programas pensados para víctimas de trata, ¿sí? La verdad que la función del comité es bastante amplia, porque más allá de esto, de coordinar entre distintos estamentos nacionales, provinciales, municipales, que pueden tener intervención en esto, tiene una función también prioritaria, importante, que tiene que ver con lo que es la difusión, la visibilización y la capacitación de todos aquellos agentes que intervengan en colaborar y luchar contra este flagelo, ¿no? Claro. Y después, por supuesto, tiene también a su cargo todo lo que es el registro y, bueno, elaboración de informes, de estadísticas, y ahí trabaja muy en línea con los puntos focales de cada provincia, ¿no? Y ahí, bueno, hay que también hacer nexo entre los organismos dedicados a esta materia a nivel provincial. Vos sabés que acá Neuquén es una de las provincias quizás mejor plantadas, al menos institucionalmente tiene en funcionamiento una comisión interinstitucional que está establecida por ley provincial, en donde intervienen también los distintos organismos con competencia en este asunto. Y bueno, tenemos en general en Neuquén hay bastante información pública. Yo tenía mucho contacto con las funcionarias que están a cargo del Centro de Atención a la Víctima. Bueno, hay relevamientos que se hacen, informes que se hacen periódicamente. Hay otras provincias, por supuesto, que están bastante más atrasadas en la implementación y el cumplimiento de la ley nacional. Pero bueno, en eso estamos tratando de, sobre todo, hacer hincapié en la difusión de la línea de atención de las denuncias, que es una línea de atención de todo el día, gratuita, anónima. Cualquier persona que tenga alguna sospecha, que sea víctima, bueno, puede llamar al 145. Esto desde los medios de comunicación nos ayuda mucho también que ustedes puedan difundirlo. Y particularmente nuestra tarea ahora en este último tiempo y bueno, en los próximos meses va a ser, por supuesto, participar en las reuniones de las comisiones a nivel provincial, hacer contactos con cada uno de los municipios y consejos deliberantes locales, la legislatura provincial, para poder hacer campañas de capacitación, talleres y demás. Nosotros hoy tenemos acá en Neuquén la visita también de la Directora Nacional de Seguridad Ciudadana, que están llevando adelante varios talleres. Mañana hay una actividad en Poitiers que vamos a estar compartiendo. Es un acuerdo, por supuesto, llevado adelante con la provincia también. Pero bueno, ese es un poco el camino y el detalle de nuestra función. Caro, como siempre, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la gentileza y seguiremos en contacto seguramente para estar actualizados con la información o con los datos o con los programas o con las acciones que se desarrollen desde el lugar. Así que una vez que gracias. bueno, estemos un poco más en el territorio, va a ser interesante también que charlemos sobre cómo se va dando la dinámica en nuestra zona en particular, ¿no? Las estadísticas refieren muchos rescates de explotación del tipo laboral, ¿no? En todo lo que es la ciudad y demás, pero también hay muchas situaciones de explotación sexual. Más o menos la relación en los últimos años de los rescates ha sido 65% situaciones de explotación laboral, reducción a servidumbre, ¿verdad? Casi esclavitud. Y por otro lado, el 25% aproximadamente de la explotación sexual. Claro. Y un detalle, Agustín, si hay que hacer si bien son delitos que están relacionados, hay que hacer una distinción entre lo que es trata de personas y lo que es tráfico de personas.
La trata de personas es un delito, no porque el otro sea más o menos grave, pero la verdad es que la trata de personas es un delito contra la integridad y la libertad de la persona, ¿no? Es una especie de reducción a esclavitud. En el caso del tráfico de personas, es un delito contra los estados, está más relacionado con el tráfico ilegal de personas, ¿verdad? Y de migrantes. Por supuesto que muchas veces tienen vinculación, y las organizaciones transnacionales que están detrás de ambos delitos tienen todos los mecanismos muy aceitados, pero cierto es que el delito de trata de personas es realmente enorme, por decirlo de alguna manera, porque violenta la dignidad de la persona en lo más íntimo de su ser, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Interesante esta distinción, sobre todo para tenerlo en cuenta y también para el abordaje del tema. Gracias, Exacto. Caro, que termines bien el día. Muy amable. Igualmente, un beso, adiós. Gracias. Carolina Rambó es la referente de, digamos, de esta organización nacional, de este programa nacional que está vinculado con la trata de personas y las maneras de combatir, los programas para combatir la trata de personas. También hacía referencia hacia esta distinción respecto de lo que significa el tráfico de personas. Estamos llegando al final, hemos hablado de educación, hemos hablado de economía, y nos despedimos, como hacemos habitualmente, con estas pastillitas, este bonus track que nos regala todas las semanas Miguel Sabone y sus letras pandémicas. Hasta dentro de 7 días. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Ansiedad, ey. Esta ansiedad me está matando, aunque a veces todo se pasa volando. Por ser mucho yo no me cambio de bando, mis pies en el suelo, pero estoy casi volando. Estoy volando. No me respetan por mi encanto. Siento que no existo para mucho. En esta inquietud, en estas ansias, en toda esta zozobra está ese desvanecimiento de la libertad, como arrojados al mundo, casi sin control de nuestra existencia. Todo tan incierto, tan expuesto, como desnudar el alma en un gángster. Así, sumergidos en este pesar, en este devenir, fuente y oasis de nuestros vacíos, impulsado a tomar decisiones que encarnan la insoportable libertad y sus inevitables desaciertos. Esa libertad tan buscada, tan querida, pero a la vez tan angustiante, haciéndonos responsables de nuestros derroteros, empujándonos a una fe como única manera de superar esta aflicción. En este lanzarnos al futuro sin darnos ninguna solución, pero encaminados a avanzar en este sinsentido, ante la posibilidad permanente de encontrarnos frente a la nada y descubrirla como prodigio. Eso es la ansiedad, la forma de enfrentar la nada, la cura de ese no ser, la posibilidad de seguir existiendo, la libertad de vivir cada momento. Ansiedad, ey. De la provincia del Neuquén.